Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Edgar Saldaña y tocamos las puertas de Leonardo Doroni en su consultorio. Estamos aquí en su espacio en donde atiende a todas estas personas y les ayuda a ir conociéndose mejor, a ir logrando un equilibrio, ¿no?, con ellos, su familia, su ambiente, su pareja. Y aprovechamos esa puerta que nos abrió para conocerlo como persona, para conocerlo como terapeuta. Y ya saben, ¿no?, yo salí de mi consultorio tocando puertas en otros consultorios para conocer un poco de la magia que mis compañeros terapeutas están haciendo. Entonces, comencemos con este diálogo, con esta charla, plática con Leonardo, y acompáñenos. Bien. Leonardo, muchas gracias. Gracias a ti, Edgar, por darme esta oportunidad para estar justamente con todos los que están viendo este canal fundamentalmente. Y bueno, y tener la oportunidad de compartir este espacio que realmente muy pocas veces se puede dar esto. Es una gran iniciativa y te lo agradezco también. Sí, particularmente yo creo que si hay alguien que está muy activo hablando de la intervención social, tú, ¿no? Eres cofundador de asociaciones de suicidología, eres asesor y también formador del 911, ¿no?, en atención de auxilios psicológicos. Y yo te conozco desde prácticamente el primer día que llegué a León, que ya voy a cumplir 10 años, y ya pues a través de Gaby Munguía, de allí de Guanajuato, el profesor, el maestro Castanedo. Celedonio Castanedo. Sí, Castanedo, que me tocó conocerlo afortunadamente, en paz descanse. Estoy leyendo el libro que tú escribiste. Ajá. La segunda edición. Es la segunda edición de 6 enfoques. Los 6 enfoques psicoterapéuticos, que iniciativa el doctor Castanedo. Sí. Sí, y wow, muy buen nivel, ¿no?, de ese capítulo. Entonces, te he visto participar mucho en lo social, en lo académico, eres profesor de la Universidad La Salle, das clases de doctorado. La Salle, UNIVA y de varios lugares y de otros países también. Internacional y conferencista, y nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ahora estoy solo en maestría y doctorados. Sí. No me da para la licenciatura ya el tiempo. Okay. Y ni la consulta, ahorita platicábamos, ¿no? Sí. Leonardo, ahora tengo esta idea, pero me gustaría que nos compartieras, ¿no?, y que me compartas a mí. ¿Qué tal? O sea, tienes mucha experiencia, compartimos pacientes que me quedo sorprendido con los cambios, con la influencia que llegan a tener tus palabras, o sea, tus recomendaciones en ellos. Ayer precisamente vi a una paciente y muy buena parte del hablar es, sí, Leonardo dice, y sí, como él dijo, pero ves cómo se equilibra su conducta. Entonces, ¿qué tal? ¿Desde cuándo te dedicas a la terapia? ¿Ya cuánto tiempo tienes? Ya tengo varias décadas, muchas décadas. Bueno, yo soy uruguayo y vengo desde Uruguay haciendo clínica también. Sí. Sí, entonces, ¿30 años? Sí, un poquito, 30 y pico de años. Sí, ¿y en León cuánto tiempo tienes? Bueno, en León, yo empecé, en verdad, cuando llegué a México, empecé con el primer consultorio en Guanajuato. Cerca de estaba Embajadoras, por ahí. Y después estuve en Irapuato también con consultorio y después estuve por aquí. Y como trabajaba en la Universidad de Guanajuato y bueno, con la doctora Gabriela Munguía estábamos haciendo el proyecto de atención a los estudiantes, desarrollo estudiantil y todo el tema de prevención y talleres, todo eso para atender a los estudiantes. Iba a todos los campus, que en aquel momento integraba también las prepas. Entonces también atendía en Celaya además, ¿no?, porque me iba 2 días a Celaya. ¿Y ya llegaste, por ejemplo, a Guanajuato? Porque estuviste en Guanajuato, Irapuato, León, desde Uruguay. Sí. ¿Y ya fue ya como pensando en eso o llegaste por algún otro proyecto? No, llegué para ser psicólogo exclusivamente y la docencia, continuar con la docencia, que es algo que me gusta mucho, ¿no? Para mí la docencia, investigación y clínica es como las 3 patas que sostienen toda la creación de un conocimiento también. Sí. Okay. ¿Y México? ¿Por qué? México porque es un país multicultural, es muy grande, hay mucha diversidad, ¿sí? Y además
es hermoso. Yo siempre digo, estoy metido dentro de una película. Es maravilloso, además. Okay, como en una película, ¿sí? Una película, todo lo que es, digamos, todas sus montañas, sus mares, playas, todos los climas. Es impresionante lo que hay. Fíjate que yo siento que cuando estamos en terapia, yo siento como si estuviera viviendo un cuento, o sea, una historia, también una película. Qué interesante, ¿no? Que también tú hayas sentido así el lugar, ¿no? México. Aparte que nos dedicamos a esto, pero también tú vivir, o sea, sí. Qué padre, ya desde allí digo, qué padre que estás aquí con nosotros y sí, tuvimos esa suerte. Y ver la gran diversidad que hay, y ahora en Guanajuato, que estábamos aquí en León, todo lo que ha crecido en estos últimos años, por el tema de Puerto Interior y otras actividades productivas, han venido muchas personas de otros estados y de alguna manera esa multiculturalidad también se expresa en la clínica. Y cómo también tenemos que tomar en cuenta esa diversidad de estructuras mentales, de pensamientos, de mitos de cada lugar. Eso es muy importante. Sí, no, por eso eres bueno, ¿no? Te encanta, ¿no? Las historias, te encanta observar. Pues bien, ahora, y ya que te has dedicado a la psicoterapia y ya llegaste a México, porque quiero dedicarme a la psicoterapia, ¿sí? Es un lugar que me gusta, tiene el número, ¿no? Es que tenía muchos compañeros que daban clase conmigo que eran mexicanos, otros habían estado en México también. Y bueno, todo lo que me contaban, yo creo que se quedó muy chico lo que me contaban, mucho más maravilloso de lo que decían. Sí, sí, no, pues sí, ¿qué te puedo decir? Uno que creció aquí y apenas lo está conociendo, son unos ojos, ¿no? Tú tienes pues esos otros y qué padre. Ahora, ya llegaste aquí, pero ¿qué tal? ¿Cómo te formaste? O sea, ya son varias décadas, has hecho muchas cosas. ¿Y cómo te formaste como psicoterapeuta? Bueno, primero que nada no es hablar en pasado, me sigo formando y me seguiré formando. Sí. ¿No? Yo creo que es una formación continua que debemos de tener, no es el papelito de ser profesional y... No. El ser trabajador de la salud, para ser profesional de la salud, implica estudiar toda tu vida, implica innovar, estar en esta parte justamente de las incertidumbres, de lo nuevo, lo novedoso, y eso es estudiar artículos internacionales, poder pensar desde el lugar donde estás, desde un pensamiento latinoamericano también, ¿sí? Confrontar muchas ideas que traen de Europa, de Estados Unidos, pero también nosotros como latinoamericanos tenemos muchas construcciones que tenemos que retomar y realmente valorar, porque muchos compañeros de aquí, de León, de Guanajuato y de muchas partes de México tienen creaciones de artículos y de investigaciones impresionantes, y que eso es lo que veo que lamentablemente como latinoamericanos despreciamos mucho, y es una riqueza impresionante del conocimiento que creamos como latinoamericanos, como mexicanos fundamentalmente. Y creo que es algo que como profesionales, para ser profesional nunca terminas de estudiar. Entonces no hay que hablar en pasado. Entonces, y sigue la carrera, continuo. Sigue la carrera, sí. y con la ambición, el interés, ¿no? De seguir aprendiendo y sí. Escuchar tantas ideas, ¿no? De los compañeros que estás comentando. Exacto. Ahora, ahí va la carrera, ¿no? Y ojalá y duremos mucho. ¿Y cómo empezó? Bueno, empezó desde antes de entrar a la licenciatura. Yo soy psicólogo, licenciado en psicología, ¿no? Ajá. Desde antes de entrar a la licenciatura yo ya leía cuestiones de psicología, ¿no? Y bueno, y por la situación del país que vivíamos, necesitaba herramientas más profesionales para trabajar en las comunidades y todo. A mí me gustaba tanto la psicología como la física, que la sigo leyendo. Ajá. Sigo metiéndome mucho en física, me gusta mucho. Medicina también, por eso uso mucho la psicosomática. Sí. ¿Sí? Y las matemáticas me encantaban. Más estudié astronomía 3 años, por ejemplo. Me gustaba mucho la geometría espacial y todo eso. Pero siempre como primero fue psicología. Y ya cuando estabas en ese tiempo, ¿no? Bueno, al menos aquí es preparatoria, allá no sé si también le llamen igual, bachillerato. Bueno, sí, bachillerato, es lo mismo, son los mismos años, nada más que depende si es de primero, segundo, tercero y después la prepa hasta tercero también, ahí depende los planes, pero los años son los mismos. En la licenciatura nosotros tenemos lo que aquí serían
10 semestres, son 5 años allá es anual, serían 10 semestres, y cantidad de horas sí son muchos más que la licenciatura aquí, la licenciatura en cantidad de horas allá, por la cantidad de prácticas, cada materia tiene una práctica además. Entonces, y ahí dijiste, me gusta la mente, me gusta la psicoterapia, te metiste a la carrera de psicología. Sí. ¿Y no estuviste así como que antes de entrar ya en sí a la carrera, ya inscrito a la licenciatura ya en Uruguay, seducido por alguna otra carrera, qué sé yo, la de algún familiar, parecida? Pues, ¿Siempre no. lo pensaste así, psicología? No, sí tuve dudas de hacer física, pero lo verdad que la situación del país necesitábamos trabajar con la gente, ¿no? Nosotros vivíamos en plena dictadura militar. La primera formación fue clandestina, porque allá donde te agarraban con un libro de humanidades, te metían al bote, por decirlo así aquí. O sea, no podías andar con un libro en la mano, tenías que enterrarlos, lo enterrábamos con aluminio, con nylon, y los enterrábamos para que por si entraban a tu casa no vieran los libros que podías tener, y estudiábamos clandestinamente. Después, cuando vino la democracia, se abrió la universidad y tuvimos que volver a estudiar para certificar, digamos, legalmente que era fácil. Entonces, que sí estás súper decidido a estudiarlo, era con mucho cuidado. Pues sí, porque si te llegaban a agarrar, bueno, el sur con las dictaduras había muchos desaparecidos, torturas, muchas cosas, ¿no? Sí. Los años. ¿Influyó eso que dijeras, deja de una vez me voy a un lugar diferente? No, tal vez esa situación política. En democracia. No, ¿Ya? no, Okay. no, yo ya me vine en democracia, ya no. Hubieron muchas personas que han estado aquí, fundamentalmente maestros de la UNAM, en el DF, que sí eran exiliados, ¿no? En mi caso no. En mi caso vine mucho después, yo viví toda la dictadura y toda la parte... O sea, dices ya, prueba superada, por gusto, o sea, dijiste porque elegí, me gusta el país, allá puedo seguir sí, fue una aprendiendo. elección. Es más, yo tenía trabajo en Chile, porque yo trabajaba también en distintos países así. Me acogían en Chile, me acogían en Bolivia, me acogían en Argentina. Todos me decían, vente aquí a trabajar, vente aquí a trabajar. Y, no, me voy a México. Dije yo. ¿Ha influido en parte de eso que has vivido? Porque entiendo que es por mi país, a pesar de... el que seas asesor, por ejemplo, del 911 para la atención en suicidología, el comportamiento social. Bueno, soy presidente de NENA 911 para México y Latinoamérica. NENA. Sí, el NENA es lo que hay en Estados Unidos también, de que se encarga del 911 en Estados Unidos. Entonces yo soy el presidente de aquí para México y Latinoamérica. Asesoramos desde cómo construir un edificio de sistema de emergencia, protocolos entre lo que son, digamos, las corporaciones, ambulancia, policía, etcétera, etcétera, todo. Y todo lo que implica los protocolos internos y la atención a los usuarios en general. Sí. Esto, ¿no? Y tienes formación, ¿no? Ahora, ya una vez que tú empiezas a tomar la parte social, la parte de pareja, la parte individual, intrapsíquica, ¿sí? Y ya una vez que estás en este camino, ¿cuáles son de las formaciones, por ejemplo, que más te apasionan? Por ejemplo, alguna escuela, algún profesor que te haya marcado, alguna situación que sientas que a lo largo del camino te haya dado esa forma que tal vez tengas ahorita. Bueno, sí, he tenido varios maestros en mi país que me han marcado, maestros que eran más desde la línea psicoanalítica y otros desde la antropología filosófica, que yo también hice antropología filosófica, y también esta parte de lo que es justamente grupos e instituciones, ¿no? Lo que es el socioanálisis. Fueron maestros que me marcaron mucho en aquel entonces. Sí. Aquí en México, estudiando el doctorado, quien me marcó fue Celedonio Castanedo, justamente, y Gabriela Munguía, ¿no? Que son las personas que me acogieron y, digamos, fueron mis mentores también. Sí. Entonces ya han influido mucho ahorita con lo que haces actualmente. Y es más, todavía con Gabriela Munguía seguimos en discusiones teóricas y todo, claro. ¿A discusiones así de que, no, tal autor dice que... Totalmente, seguimos en discusiones teóricas. Claro, eso es lo rico, los debates teóricos y en distintas metodologías, como también corrientes, ¿no? Y eso
es muy rico. Yo en Uruguay también estudié lo que es sistémico, lo que es Gestalt, en Uruguay también estudié, y aquí hice el doctorado en psicoterapia humanística. Sí, ¿no? Okay. Ahora, y ya en esta parte, ¿no? Ya del camino, por ejemplo, ¿qué es lo más común? Haces muchas cosas, ¿no? Pero hablando como del consultorio, ya como Leonardo, el psicoterapeuta, ¿no? En el consultorio, ¿qué es lo que normalmente en lo general diríamos, aunque hay muchos casos, pero de lo que más ves, lo que más se ve en la consulta? ¿Qué tipo de intervenciones, de casos? El tema que a mí me canalizan muchos consultantes, los psiquiatras, ¿sí? Y otras colegas, que le llaman los casos difíciles o los raros. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, como yo también me profundicé en los estudios de neuropsicología, entonces, bueno, identificar ciertos síntomas para no psicologizar todo influye mucho. Atiendo temas de suicidio, temas de algunas enfermedades o trastornos mentales, ¿sí? TLP fundamentalmente también. Personalidades múltiples he atendido bastantes también, me han llegado. Y por otro lado también adicciones y trastornos alimentarios, ¿no? Yo, trastornos alimentarios, hice una investigación desde Uruguay, que yo estaba, desde los primeros momentos hice investigaciones y me dediqué mucho a trastornos alimentarios desde Uruguay y a lo que es la atención de adicciones también. Y lo otro que atiendo mucho también es atención a las personas víctimas de violencias. Y cuando hablo de plural, no es solo violencias de género, que yo doy cursos y bueno, atiendo el tema de la violencia de género, atiendo también por la ONU en el tema de género, sino también personas que han sido secuestradas o que han sufrido con familiares con homicidios, etcétera. Yo los atiendo también. Y por ejemplo, allí, porque bueno, es una gama amplia, ¿no? O sea, desde violencia, desde trastornos de alimentación, desde, bueno, ansiedad, depresión, que era lo que yo, normalmente cuando he estado platicando con otros colegas y viendo la experiencia pues, personal, es, aunque sí hay casos de todo, pero realmente de lo que más llega es ansiedad, depresión, ¿no? Bueno, hoy es, por decirlo así, la moda además, es raro quien no tenga ansiedad. Vivimos no solo por la pandemia, que eso aumentó, pero es una sociedad que genera demasiada ansiedad, estrés, ¿sí? Y que no nos enseñan a manejar el estrés, pero más allá es que constantemente sufrimos un malestar de distintos factores, desde lo laboral, desde lo familiar, desde el ambiente violento que vivimos en la sociedad violenta, ¿no? Hay demasiados estresores en la vida cotidiana. Yo me imaginaba, ahorita que cuando decías que ves todo esto, ¿no? Pues ya ves la misma, por lo mismo que es la frecuencia, es decir, y se llega a saturar, y decir, a lo mejor la mayor parte es de ansiedad y depresión, pero la pregunta sería, ya que tienes, o sea, esa pasión, aparte de la formación, de alguna manera llegas a seleccionar, es decir, no, sí tengo mi espacio para esos pacientes que fueron víctimas, ¿no? Tengo a lo mejor cierto espacio para los pacientes de alimentación, o para las parejas o familias. No es que tenga espacios, sí trato de intercalarlos porque también el cansancio emocional de ciertas atenciones es demasiado, entonces trato de intercalar según lo que tengo que atender. Y eso, porque si pongo tres situaciones muy pesadas, no puedo seguir atendiendo. Entonces, de alguna manera, también mi agenda tiene que ir intercalando según los diagnósticos, más o menos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, digamos, ya van 3 pesados. ¿Qué te ha sucedido? O sea, ¿sí te llegó a suceder que ya no puedo más? O sea, descanso un poco. Es que dejo, en muchos momentos, dejo muchos minutos entre unos y otros, descanso, tomo mi té, mi café, mi mate, lo que sea, me voy al fondo, digamos, o leo otras cosas, ¿no? Me distraigo, etcétera, ¿no? Sí. Ajá. Además, digo, sí tengo espacios diferenciados, por ejemplo, para las personas públicas. Okay. Eso, lo trato de poner horarios donde no haya gente, no haya nadie, ¿no? Ah, ok. O sea, ya,
haces el espacio, mueves Sí. personas conocidas. Conocidas, Sí. trato de atenderlos en ciertos horarios donde sé que casi no hay nadie, Ajá. ¿no? Porque hay ciertos horarios como en las tardes o algo que hay mucha gente, ¿no? Porque aquí en el centro somos muchos de psicoterapeutas, o sea, también hay un psiquiatra, entonces de alguna manera hay mucha gente atendiéndose más en la tarde. Sí, ok. Por ejemplo, y de hoy, vamos a hablar hoy viernes, ¿no? Ya empieza el fin de semana, no sé si consultas el No. sábado o no. No, es parte de mi descanso o para dar las clases de doctorados también. Sí, O ok. sea, pero sí, trato de no trabajar realmente los viernes prácticamente, porque bueno, también hago algunos asesoramientos de empresa con la norma 035 que hay hoy y otras cosas, y bueno, y los lunes en la mañana trato de no trabajar tampoco porque tengo que descansar. Ajá, sí. Ahora, y por ejemplo, hoy fue viernes normal, o sea, de consulta, hubo, por ejemplo, la consulta habitual, ¿no? ¿Hoy fue un día normal o No, separaste algo? hoy no fue un día normal porque tuve que cambiar consultas de ayer para hoy, porque realmente los viernes no atiendo prácticamente, solo Ajá. crisis o algo, ¿no? Pocas. Y como ayer tuve una audición, digamos, tuve que estar en un informativo de dar una plática y eso, de hacer un debate en la televisión, pasé muchos consultantes para hoy. Era lo que me estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo le hacías para organizar los compromisos? Ya, o sea, si tienes tus días, descanso Sí. en la mañana del lunes, el sábado, domingo para otras cosas, como clases. ¿Qué es lo que recomienda, no? O sea, realmente hacer actividades distintas, físicas, Sí. más intelectuales, No tengo más de atención. vacaciones, no tengo anuales. Me tomo las vacaciones cuando estoy cansado, me tomo las vacaciones. Sí. O sea, trato de hacer vacaciones bastante seguidas. Pero Sí. no de semanas, ¿no? Sino de fines de semana largos, por decirlo así. Me tomo mis fines de semana largos. Sí. No de calendario, sino lo que yo necesito. Sí. Qué padre llegar a ese momento, ¿no? Que es lo que yo pretendo hacer, ¿no? Es sentirnos dueños de nuestro tiempo, sí servir, pero también decir, bueno, me tengo que dar mantenimiento a mí para dar un buen Es que si servicio. no puedo acompañar. Sí. Y por ejemplo, hoy, algún caso, digamos así como hablando de lo que sueles ver, ¿no? De lo común, digamos, por ejemplo, no el último, pues para que no se sepa o algo, pero uno de los que viste hoy, ¿qué nos puedes platicar? Así de un ejemplo, ¿no? Una paciente o un paciente Bueno, tal cual. hoy tuve que hacer una atención más en crisis por un asalto que tuvo una consultante. Sí. ¿Ya la conocías o es nueva? No, ya la conocía, pero hoy fue algo extra en el sentido que urgente, me acaban de asaltar y bueno, atendimos esa parte, ¿no? Ok. Sí. ¿Qué tal? Platicamos allí mucho. A nosotros nos gustaría, fíjate, hacer un poco de investigación. No sé si sucedió, estoy seguro que sí, pero es solemos ver, ¿no? Cómo la persona llega con estrés, con la necesidad. Sin embargo, es bien curioso que con las palabras, con el diálogo, con el acompañamiento, empiezan a ordenar y salen diferentes, ¿no? Pero hay algo que, bueno, muchos psicoterapeutas se habla de la empatía y de la palabra cura, pero también eso si lo unimos a la parte fisiológica, hormonal, la oxitocina es importante. Entonces, justamente la empatía, Ajá. el encuentro humano, tiene que ver con la producción de oxitocina. Y eso tiene que ver justamente con el control del cortisol. Y baja inmediatamente tus niveles ansiógenos. ¿Se le notó? Claro, Cambian sí. hasta de color, ¿no? Totalmente, Lo recuperan, hasta ajá. una mirada, hasta la forma de cómo podemos mirarnos, cómo podemos muchas veces escucharnos, el tono de voz, hace que produzca esa oxitocina, controla el cortisol e inmediatamente baja. Y eso que el cortisol puede durar 6 horas si estamos en crisis, pero no, en ese momento del encuentro, pues genera esa parte. Por eso las intervenciones en crisis no es que sea mágico, es que esto que se descubre en el encuentro humano, que nos hace tanta falta de reír, de tener un abrazo, de lo amoroso, ¿no? ¿Cómo ayuda tanto a la creación de esta oxitocina que controla el cortisol y baja los niveles de estrés? Entonces también tenemos que pensar que para manejar el estrés de la vida cotidiana nos hace falta encuentro humano. Sí, fíjate, esa visión completa, física, química, pero relacional. Ya ves, pues, soy psiquiatra, ¿no? Psiquiatra. Sí. Entonces, una de las cosas por las que yo estoy saliendo del consultorio y haciendo cosas distintas es para modificar esa impresión que se tiene, ¿no? de la psiquiatría,
en donde sí, normalmente la herramienta que usualmente utilizamos los psiquiatras, la herramienta es la psicofarmacología. Es una herramienta muy común, ¿no? Sin embargo, es una de muchas herramientas que tenemos nosotros en la especialidad. Y sí que conocemos eso, ¿no? Cómo aumentar un poco el nivel de serotonina, el de dopamina, el de oxitocina, el de dopamina. Pero las palabras o los hechos son los que naturalmente o la suben o la bajan, ¿no? Por ejemplo, si te ponen un susto, sabemos que el cortisol, ¡pum!, se va a los cielos, ¿no? Sabemos que la noradrenalina, sí, se acelera. Y muchas veces son hasta amenazas falsas o una broma. Sí. Y en cambio, pero también nosotros utilizar la palabra, hacer que tengan una visión más amplia o ya cierto como sentido y empieza a regularse sin necesidad de fármacos, ¿no? Y a veces hasta los fantasmas internos de nuestra propia historia, que los traen nuestros pensamientos y nos empezamos a poner estresados, nerviosos, con miedo y hasta nos puede venir una crisis de pánico solo con el pensamiento. ¿No? Sí, y son maneras de subir, bajar, regular. Bravo, qué padre, no sé que tocaras ese tema. ¿Sí? Bueno, pero es que cuando hablamos de que algunos marcos teóricos hablan del holístico, pero la mayoría hablan del holístico no cuentan a psiquiatría porque el cerebro es algo que... No, el cerebro se integra. Justamente si somos holísticos, somos un cuerpo, órganos, y somos emociones, afectos y alma, todo eso es junto. Sí. Entonces la parte emocional, afectiva, psicológica, afecta tanto lo orgánico como lo orgánico a lo psicológico y emocional. Yo le llamo eso un péndulo. Sí. Muy bien, ahora, es eso, ya nos imaginamos un poquitito cómo fue tu día hoy, ¿sí? Ahora, y tú particularmente tienes alguna especie como de inclinación, de preferencia por algún tipo de casos. Mira, yo creo que la inclinación es poder ayudar a la persona. ¿Sí? Y yo creo que cada situación no es de uno, sino es cómo sufre o qué malestar tiene la persona. Me dabas una probadita ahorita antes de iniciarnos, cuando andamos conectando ahí todo, que decías, yo no digo soy psicoanalista, yo no digo soy terapeuta de pareja, sino soy terapeuta, o sea, es porque son muchas herramientas, a eso te refieres, decir, no, yo me adapto, yo te evalúo, yo veo qué es lo que mejor te puede servir, pero entonces es cuando estás sirviendo, cuando estás ayudando, es lo que te apasiona. Es una pasión, porque ver los cambios, o ver que alguien salvó su vida a partir de una palabra, eso es impresionante. O sea, yo hablo que mis consultantes, los consultantes que llegan me enseñan a vivir también. Sí. Porque a veces hasta yo me pregunto, ¿y yo me quejo? ¿No? Hay vidas que tú decís, no existen, ¿dónde están esto? No hay película, no hay libro que explique esto y nada. ¿Cómo puede subsistir o sobrevivir una persona con esta vida? Ni en los libros de texto están, no hay nada. Entonces es esa experiencia. Diríamos que sí, lo que más te gusta es cuando el paciente se abre, te pudiste conectar, lo sentiste y viste que pudiste utilizar las palabras correctas para ayudar, para ser útil, ¿sí? Y particularmente algún tipo de situaciones o casos que tú prefieras tal vez delegar, a lo mejor ya comentas un poquitín, tal vez decir, cuando son 2, 3, 4 seguidos, tal vez prefiero descansar, salir a caminar, o tal vez, no sé, es la pregunta, ¿hay algunos casos que particularmente delegues? Que digas... Sí, que canalizo a varios. Por ejemplo, yo no atiendo victimarios, yo no atiendo. Sí, tengo compañeros, colegas que atienden a victimarios. Yo atiendo a víctimas. ¿Te refieres a personas que tú sabes que están agrediendo? Que un violador, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, esos extremos, yo no atiendo. ¿Cómo se los dices? O sea, porque ya llegó, pensaba que le ibas a ayudar. En verdad yo no estoy preparado para, o sea, ni quizás preparado emocionalmente o algo, no puedo, porque quizás yo lo pueda agredir. Digo, mejor, tengo colegas que sí atienden, que lo va a atender, sé que lo va a atender mucho mejor que yo. Sí. Yo lo podría atender, pero teóricamente, pero emocionalmente quizás no, entonces mejor lo canalizo. Sí, ok. Y por otro lado, yo soy de la idea de trabajar en un equipo de salud, ¿no? Por eso muchas veces canalizo conjuntamente con un ginecólogo, con un psiquiatra, con a veces
endocrinólogo, con un pediatra, o sea, trato de hacer más holística la atención también, ¿no? Porque yo sé que yo no puedo todo, hay otras partes que son otros especialistas que tienen que ver esa parte, ¿no? Sí, no sé si estás de acuerdo con esto, porque me acordé, ¿no? Yo tenía un maestro, el maestro Esquivel, ¿no? Mi maestro de clínica, de medicina, de clínica de gastroenterología. Y él decía, para cada ocasión siempre hay una canción, ¿no? Y a mí me llegó la canción ahorita de aunque no sea conmigo. Sí. Porque mi visión es todos mejoran. Sí, aunque no sea conmigo, o sea, claro, yo canalizo, claro. Pero sabes que él tiene mejor perfil para ti. Sí. Entonces serían estos, ¿no? Cuando son los victimarios. Sí, 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 sí. Además, cada psicoterapeuta tiene un estilo. ¿Sí? Yo sé que mi estilo, me han dicho, es muy confrontativo. Hay gente que no lo aguanta. Entonces canalizo también. Sí. ¿No? De alguna manera cada uno tiene un estilo. Y eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Y que no sea del marco teórico, lo que a veces se dice. Es un estilo. Uno tiene que hacer un clic con el otro. Tanto el consultante con el terapeuta como el terapeuta con el consultante. Si no está ese clic, mejor canalízalo. Es más, a muchos, más a los jóvenes, a los adolescentes, yo atiendo adolescentes, también muchos, yo les digo, mira, piensa a ver cómo te sentiste, después me llamas y nos seguimos viendo, o yo te puedo canalizar con otra persona que te pueda sentir bien. Sí. ¿Sí? Porque eso es fundamental, ese clic. Porque muchas veces dicen, no, aquel terapeuta es malo, no es bueno. No, a ver, no habrás hecho clic. Sí. Y esa es la idea. Ah, qué bueno que ya me mandaste la foto. Porque la idea es precisamente eso, ¿no? El poder nosotros mostrar a través de estas entrevistas mi perfil, o sea, vean cómo hablo, o sea, vean cómo me muevo, vean, platico mi estilo. Y es eso, ¿no? Tal vez que el paciente, el potencial paciente, pueda también de esa manera, ¿no? Es decir, hay diferentes estilos, yo trabajo así, y todos estos son de confianza, y mi idea pues sí, de la página es poder tener compañeros como tú, ¿no? Y los compañeros que les tienes confianza, claro, agregarlos también a mi red. Pero es eso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hacer red y trabajar de esta forma. Ahora, muy bien, entonces son los que como que preferirías como que canalizar. Ahora, con todo este tiempo, una pregunta a mí que me gusta y preguntarle, ¿no?, a mis colegas es, sin irnos a un artículo, sin irnos a marcos teóricos, sino a los años de experiencia, al meternos al mundo interior de cada persona, observar el sistema, pero ¿tú tienes alguna especie como de hipótesis así personal, idea de decir, ¿por qué tanto caso? ¿Por qué no estamos tal vez preparados para enfrentar el estrés, ¿no?, actual, que pareciera que ahí sale en muchos casos? ¿Tienes alguna idea de qué está pasando? ¿Por qué la gente está enfermando tanto con la conducta? Bueno, es parte de la descomposición social, primero que nada. Okay. De un sistema que no ve la vida, sino ve la comercialización de la vida, ¿sí? Y de alguna manera eso provoca una cosificación, una no existencia del otro, y uno se siente que no existo para el otro tampoco, ¿no? Y me cosifican también. Entonces, de alguna manera, el abandono social, que yo llamo mucho, hacia las personas. Algo así como que más que ser holísticos en lo personal, parcializarnos, o sea, como que esa tendencia cultural actual. Sí, es un hiperindividualismo que hace a la ruptura del tejido social, y que de alguna manera antes en las comunidades, en la sociedad nos apoyábamos. Hoy cuando ves a alguien que se está peleando, cruzas para que no, yo le digo, para que no te salpique de sangre, ¿no? O miras para otro lado por las dudas porque te pueden hacer algo. Antes nos cubríamos entre todos, nos cuidábamos, denunciábamos, nos apoyábamos, y no importaba si te conocía o no te conocía. Era, hey, este niño se está peleando, a ver, ¿quiénes son los papás? Y ahora mejor cruza y no digas nada. O sea, esa desconfianza al otro, creada desde afuera de un sistema, provoca esta soledad, esta orfandad social. Porque de hecho es como ese término que muchos autores usaron de la orfandad, ¿no? O sea, de alguna manera genera esa situación de miedo, de pánico, porque miramos y no hay nadie, estamos solos, en una muchedumbre, ¿no? Qué paradójico. Sí, me viene a mí a la mente
ahorita con lo que me dices, ¿no? Acerca de eso, ¿no? De la sociedad, el estar ayudándonos unos a otros y ahora que más bien estamos solos. Esa escena de me cambio de banqueta para que no me llegue la sangre, no me charpee, bueno, así entendí, ¿no? Como que no me salpique la sangre. Sí. Se me hace una escena, digo, una imagen fuerte, pero que sí, ¿no? O sea, a final de cuentas refleja eso. Sí. Tengo prisa, pobrecito, está sufriendo. Sí. No, yo sigo. Yo recuerdo mucho de algo que he tratado de hacer, es que trato ahorita de imitar un tanto el sistema de vida de las comunidades. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que cuando vas a ver a la familia que vive en comunidades pequeñas, sí, claro, no estas hiperciudades, llegas y se acuerdan del último día que viniste, sí, incluso que llevabas puesto, cuando vas y se te atora algo, ellos mismos van ellos personalmente y te ayudan. Y en cambio con pena, ¿no? Pero cuando a ellos les ha tocado venir y yo con los compromisos es, ¿sabes qué? Mira, le pago a fulanito para que te... Sí le ayudo, pero le pago a fulanito para que me eche la mano, o mira, yo te alcanzo allá mientras toma y ve a este lugar. Entonces, de alguna manera es esa parte, ¿no? La ciudad, de empezar a estar como que aislados, es como que a través de las reglas, del dinero. En cambio ya no es el cariño, te quiero. Estamos muy enajenados también, ¿no? Y eso, quieras o no, hace a esta soledad también. Yo puedo estar al lado tuyo y simplemente no te siento al lado mío, sí, ¿no? Porque yo estoy centrado en que me tienen que atender a mí, quizás, no importa toda la gente que haya al lado. Sí. Lo vemos a veces en las filas de los supermercados. Yo veo a veces personas que tienen sus niños en brazos y todo, digo, ¿y por qué no la gente no pase? Y se enojan, los otros, que estoy yo primero, pero ¿cuál es el problema si tuviste una hora dando vuelta ahí? O esta parte de estacionarte en los lugares de las personas discapacitadas, ¿no? Yo digo, ¿por qué tenés que parar en la puerta? No puedes parar 50 metros más allá. Si igual con la góndola vas a caminar 5 kilómetros adentro igual, ¿no? ¿Cuál es el problema 50 metros más? Pero es esa parte de yo, ¿no? Sí. El yoísmo que no me importa el otro, ¿no? Y eso genera ciertos trastornos. Y hoy hablo yo mucho de que la pandemia tuvo que haber generado, vamos a decir, fobias al contacto. Vamos a ver muchas fobias al contacto, como nuevo tipo de trastorno también, ¿sí? Porque, y otra cosa, si los sistemas educativos no cambian y se queda solo en la currícula y en lo administrativo, los niños que no pudieron estar socializando en este periodo de la pandemia, porque era todo virtual, se ha perdido la estimulación del cerebro justamente en desarrollo de la empatía y de manejar conflictos, de soportar la diferencia del otro diferente, de cómo poder coexistir con alguien que piensa distinto y es diferente, porque estaba en lo virtual. Y ahora que empiezo a convivir, yo no sé qué va a hacer si no cambiamos sistemas educativos de aquí a 10 años de esos niños que no pudieron socializar. Si hoy sufrimos o nos quejamos de las violencias 10, 15 años más, si no cambiamos, va a ser terrible esto. No va a ser comparación de nada con lo que va a venir después. Porque la falta de socialización en una etapa de la vida realmente es catastrófica. Y hablo de un año, y aquí pasamos 2 años, ¿no? O sea, es catastrófico si no hacemos algo. Y algo desde el sistema educativo fundamentalmente. Hoy, los maestros de escuela, fundamentalmente de primaria, son los que tienen realmente la gran posibilidad, y si le dan el poder, de poder prevenir los trastornos que van a haber después en la adolescencia. Sí, y lo que me llega a la mente ahorita con lo que nos dices es que de alguna manera por el sistema, por el exceso a lo mejor de gente, por esa tendencia más bien al egoísmo, como que estamos viendo solamente 2, 3 datos de lo holístico que es el ser humano. O sea, nomás queremos ver 2, 3 cosas y tomamos decisiones con 2, 3 detalles cuando realmente tenemos miles, y que antes por el contacto, por la comunicación, por el apoyo, desarrollábamos eso, ¿no? El cariño, el sentido. Un abrazo. Sí. Y ahora no te puedes abrazar porque es peligroso. O sea, entonces por eso digo, si hay fobias al contacto, ¿qué va a pasar con la exoticidad? Entonces, desde luego que el estrés sube, porque nos falta esa parte cotidiana también. Sí. No, pues... Buena idea, o sea, buen punto, más bien. Pues bien, Leonardo, ahora básicamente es eso, son esas pequeñas preguntas que traigo, ¿no? Curiosidades, pero ya ahorita ya para terminar, ¿no? Para cerrar,
Y aunque ya dijiste algunas recomendaciones, ¿no? Incluso para los maestros, para las personas, pero algo particularmente que te gustaría, ya que estamos aquí, ¿no? Como compartirnos, antes de irnos despidiendo, algo que particularmente hayas dicho, bueno, y con esto que platicamos, a lo mejor me llegó a este punto, quisiera compartirles esta experiencia. Yo creo importante abrirnos más a lo comunitario, ¿no? O sea, llegar a más personas, no hacerlo clínico en el consultorio. Yo hablo de una clínica social, ¿sí? Que la clínica social tiene que incluir el contexto de la espiritualidad, ¿no? Y cuando hablo de espiritualidad no es un tema de religiones, es un tema de ese encuentro humano, de ese encuentro con la naturaleza, ¿no? De ese todo que somos y que además tenemos que tomar conciencia que nosotros precisamos la naturaleza no nos necesita a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo también terminar con ese ecocidio que estamos generando, que nos matamos a nosotros también? A la naturaleza no la mataremos, vamos a decir, crecerán otras cosas, ¿no? Pero nosotros podemos desaparecer. O sea, ¿cómo tenemos que tomar conciencia de ese todo? Y creo que si tomamos conciencia de ese todo, pues estos trastornos tampoco aparecerían, ¿no? Porque estaríamos más cobijados con el contexto, con la belleza de la naturaleza. Y otra cosa, el saber usar los medios de comunicación, pero fundamentalmente las redes sociales, las tecnologías, que el mundo no es solo la porquería que nos muestran, no es solo las muertes, cantidad de muertos. Hay cosas bellísimas que los grupos hacen, los artistas hacen, las personas hacen, pero eso no vende, eso no se pasa. Yo tengo una propuesta con muchas compañeras de pasarnos videos que hace la gente, los artistas, que promueven felicidad, que promueven goce de la naturaleza, ¿no? Cosas maravillosas que hacen, pasarlo como una cadena, cosas hermosas de la vida, que si usamos la tecnología para un bienestar, para pasar todo eso también que es hermoso de la vida, pues también otras realidades podemos construir. Sí, Leonardo, pues qué gustazo haberte visitado. Te agradezco muchísimo que nos hayas abierto las puertas de tu consultorio y de tu mundo, ¿no? Entonces, vamos a terminar así hoy agradeciéndote y pues, diciéndote que ya antes te consideraba maestro, ¿no? Ahora, pues con mayor razón, me llevo muchos puntos de vista, ¿no? Y realmente yo creo que nosotros compartimos muchas observaciones, muchas sensaciones que nos metemos, ¿no? A los sentimientos, al corazón de la gente. Y me da muchas caminos, ¿no? Por dónde seguir trabajando, porque sí, así es. Esto apenas comienza, ¿no? Que nos quede todavía mucho camino que aprender, muchos maestros que conocer. Y pues te invito a que ya luego vayamos viendo, ¿no? Las experiencias, lo que nos comparten los demás compañeros. ¿Te parece? Muchas gracias. Me parece genial. Gracias por esta propuesta. La verdad que es muy innovadora y muy necesaria, no solo para el ámbito de la salud, sino para la salud mental de toda la población. Gracias. Sí, muchas gracias, Leonardo. Y Leo también, qué bueno que nos acompañaste hoy en la parte técnica. Gracias, Leo. Nos vemos, Leonardo Doroni, Edgar Saldaña, psiquiatra, psicoterapeuta, y estaremos así tocando puertas y visitando otros consultorios. Nos vemos. Lo natural es sentir.